Abra su Biblia en el libro de Juan, capítulo 13. Aunque hoy estamos haciendo una pausa a esta serie que estamos estudiando del Evangelio de Juan, como el domingo pasado, y vamos a retomar el estudio de Juan el domingo que viene, cuando veamos el capítulo 14. No se pierda el domingo que viene porque vamos a hablar sobre lo que debemos hacer cuando en nuestra vida hay un caos. Eso es el domingo que viene. Pero ¿por qué les hice abrir el Evangelio de Juan en el capítulo 13? Porque los que estuvieron aquí hace unos domingos atrás recordarán que vimos que allí Jesucristo está celebrando la cena pascual y anuncia la negación de Pedro y la traición de Judas. Y este acto de la cena del Señor no lo menciona Juan allí en el capítulo 13. ¿Cuándo tiene lugar este momento donde Jesús instituye esta ceremonia, la cena del Señor? Es en algún lugar en el final del capítulo 13, antes del capítulo 14. Porque Jesús está celebrando la cena pascual, anuncia que Pedro le va a negar, anuncia que Judas le va a traicionar, y Judas sale de la reunión y Jesús queda con los demás, con los de él. Y ahí es cuando Jesús tiene este acto de la cena del Señor que conocemos hoy en día. En algún lugar entre el final del capítulo 13 de Juan y el inicio del capítulo 14. Brevemente, queremos respondernos algunas preguntas. ¿Con cuánta frecuencia hay que celebrar este acto? ¿Dónde hay que celebrarlo? ¿Por qué debo participar? ¿Me hace más cristiano si participo? Así que brevemente queremos ver un poquito qué pasaba en esa noche con Jesús y sus discípulos y respondernos estas preguntas brevemente y luego vamos a compartir juntos el pan y la copa. Dicen los evangelios que Jesucristo y sus discípulos fueron a un aposento alto, ¿recuerdan? O un segundo piso de una casa. Las casas grandes judías eran como dos cajas. Una caja grande y una cajita pequeña arriba que era el segundo piso. Eran casas cuadradas. La habitación que había arriba eran las casas más grandes, se le llamaba aposento alto. Allí la usaban para descansar, atender a visitas, para ir a orar o a meditar. La escalera no era interna, sino que era una escalera externa que había para llegar a ese segundo piso. Y allí estaban celebrando los judíos en Jerusalén la cena pascual, allí en todo Israel, donde recordaban la salida de la esclavitud de Egipto que vemos en el libro de Éxodo capítulo 12, lo cual más o menos sucedió en el 1445 antes de Jesucristo. La salida de la esclavitud de Egipto que leemos en Éxodo capítulo 12. Esta fiesta de la Pascua iba unida a la fiesta de los panes sin levadura. La fiesta de los panes sin levadura duraba una semana. La fiesta de la Pascua, un día. La fiesta de la Pascua era el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Y lo que hacían los judíos allí para celebrar la Pascua eran algunos actos ceremoniales, pero muy interesantes, como por ejemplo, ellos el día anterior a la Pascua, las familias tenían que estar en las diferentes habitaciones en la casa buscando migas de pan o levadura y tenían que limpiar ceremonialmente cada habitación. Cuando salieron de la esclavitud de Egipto, dice Éxodo capítulo 12, que Dios les dijo que debían cocer pan, pero sin levadura. ¿Por qué? Porque debían salir urgente de la esclavitud y no había tiempo para leudar la masa con levadura. Entonces, seguían festejando la cena pascual sin levadura en la época de Jesús y habían puesto este acto de que en las casas tenían que limpiarlas de la levadura o de las migas de pan para que esté ceremonialmente limpia la casa. Luego de eso, tenían que tener el cordero, que tenían que obviamente comprarlo antes o como fuera, y llevarlo al templo en Jerusalén para matarlo. Cada familia tenía que matar un cordero. Pero si era una familia pequeña, debía compartirla con los vecinos. Más o menos se cree que el promedio eran 10 personas por cordero. No podían matar el cordero en sus casas.
tenían que matarlo en el templo. Un adorador de esa familia tenía que ir al templo y degollar el cordero. La sangre se rociaba en el altar y se le quitaban las entrañas, la grasa al cordero, se lo limpiaba bien y todo eso se quemaba y el cordero limpio se llevaba a la casa porque esa tardecita de la Pascua debían asar el cordero según las especificaciones de Éxodo capítulo 12. No lo podían hornear, no lo podían hervir, Era cordero asado que debían comer. En Jerusalén vivían algunas miles de personas, pero para la Pascua los historiadores dicen que entre todos los peregrinos judíos que llegaban de diferentes partes, la ciudad se atestaba de gente y llegaba a 2 millones de gente. Ahora saque la cuenta. Si cada 10 personas comían un cordero, ¿cuántos corderos se mataban para la Pascua en Jerusalén cada año? Casi 200.000. El mismo día, en el mismo lugar, en el templo. Por eso el historiador de aquella época, Josefo, dice que la sangre corría del templo por las calles de Jerusalén por la cantidad de corderos que se mataba. Póngase a pensar lo que era esa fiesta. No solo era comida, era olor a sangre también. Donde más corderos mataban era la hora de las 3 de la tarde. ¿Y quién murió a esa hora? Jesús, nuestro Cordero Pascual. El que vino a cumplir todos los prototipos de los corderos del Antiguo Testamento, nuestro Cordero Pascual. Y cuando toda la gente estaba allí en el templo, o los que adoraban, los que iban a matar los corderos y los sacerdotes, y el sumo sacerdote, fue cuando el velo del templo, la cortina, ¿recuerdan? Se parte en dos, de arriba abajo, o de abajo hacia arriba, ya no me acuerdo. Sí, se partió en dos, en ese momento, porque murió el Cordero Pascual. Lo interesante es que en esa cena pascual, cuando Jesús está con sus discípulos, no era una cena donde ellos comían y rápidamente y luego cada uno hacía sus cosas, sino que todo era una ceremonia y una cena muy larga. Ellos tenían que prepararse para esa cena muy bien, obviamente con el cordero asado, el pan sin levadura que tenían que cocer, y eso les recordaba que habían salido apresuradamente de la esclavitud de Egipto. Ellos tenían un tazón de agua salada que ponían en la mesa. Eso les recordaba las lágrimas que el pueblo había experimentado allí en Egipto. También comían hierbas amargas en esa cena pascual por órdenes allí de Dios, rábano, endivia, lechuga, sin aderezos, para recordarles la amargura de los 430 años de esclavitud en Egipto. Ellos también comían una pasta, se llamaba jaroshet. Era de manzanas, dátiles, granadas y almendras. Era una pasta que hacían, la molían y quedaba una pasta. Y eso les recordaba la arcilla que ellos tenían que hacer en Egipto para hacer los ladrillos, que era el trabajo de los israelitas en la esclavitud en Egipto. Ellos también usaban en esa cena 4 copas de vino muy grandes, que se les mezclaba agua, que se bebían en diferentes momentos de la cena, porque la cena era una cena muy larga, con mucha liturgia. Entre la cena habían diferentes oraciones que ellos tenían que hacer. Ustedes pueden buscar, eso está en internet si alguien lo quiere ver. Cada copa tenía un significado, eran 4 copas, porque ellos leían una promesa que está en la Biblia en Éxodo 6, verso 6, que hay 4 promesas de Dios. Cada promesa significaba una copa de vino. Ellos cantaban en esa cena los salmos del 113 al 118 y también tenían que hacer diferentes oraciones en diferentes partes de la cena. Era una cena muy larga. En esa cena, cuando Judas sale, es que Jesús utiliza los elementos de la cena, el pan y una copa, e instituye lo que conocemos como la cena del Señor. Lucas 22, 17 al 19 dice así. Luego tomó la copa, o sea, una de las 4 copas. Jesús tomó la copa, dio gracias y dijo, tomen esto y repártanlo entre ustedes. Lucas 22, 17. Les digo que no volveré a beber del fruto de la vida hasta que venga el reino de Dios. Tomó también el pan y después de dar gracia lo partió, se lo dio a ellos y dijo, esto es mi cuerpo entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Entonces lo que hace Jesús aquí es asociar su acción dramática de morir en la cruz
y lo relaciona a la antigua fiesta judía de la Pascua. Porque Jesús utiliza los elementos de la cena pascual, una copa y el pan, y lo utiliza para él mismo, diciendo, esto me representa a mí. Y entonces nos preguntamos hoy, ¿qué es la cena del Señor? Es una ceremonia. Es una ceremonia ordenada por Cristo para la iglesia, para que la practique hasta que Él venga. Igual que el bautismo, con la diferencia que el bautismo es un acto de iniciación en la vida cristiana, a celebrarse una vez en el individuo, y la cena del Señor es un acto que se debe repetir hasta que uno obviamente ya muera. Es algo permanente, la cena del Señor. Es algo que desde que Jesús instituyó esto, la iglesia lo viene practicando desde el libro de Hechos de los Apóstoles, cuando nació la iglesia, hasta nuestros días. Donde hay un grupo de creyentes, se celebra este evento, la Cena del Señor. Es algo indispensable para un hijo de Dios participar de esto, porque el Señor Jesús dijo que hay que hacerlo. Pablo dice en 1 Corintios 10 que esto significa que estamos en comunión con la sangre de Cristo. Así que noten ustedes que es un acto que el Señor nos pide que participemos todos. Y en 1 Corintios 10, 16, Pablo dice que participamos nosotros del cuerpo de Cristo por fe, místicamente, en una relación íntima. Cada uno participa del Señor. O sea, no es algo que uno puede explicar. Nosotros tenemos intimidad espiritual con el Señor al participar. Y lo interesante que Pablo dice en 1 Corintios 10, 17, que el pan representa la unidad en el cuerpo de Cristo. Ahora, nosotros hoy en día no tenemos aquí un pan grande y lo empezamos a partir entre nosotros por razones de higiene. Pero originalmente era un pan que representa la unidad del cuerpo de Cristo, ¿sí? Nosotros usamos galletitas o lo que fuere, porque es por razones de higiene, pero originalmente era un pan que Jesús tuvo y que tenían en el Nuevo Testamento, generalmente era así. La pregunta es, ¿con cuánta frecuencia debo participar? ¿Dónde hay que participar de la Cena del Señor o dónde hacerla? Bueno, donde hay un grupo de creyentes se puede tener este acto. Yo cuando viajé en barco tuve la Cena del Señor en diferentes lugares. Y a veces había jugo de uva, a veces no había jugo de uva. Usábamos jugo de naranja. Me acuerdo que una vez ni jugo de naranja había, pero había agua, usamos agua. No importan los elementos, importa lo que representan los elementos. Recuérdenlo. Puede ser jugo de uva. No me acuerdo qué marca es este. Y lo interesante es que en este caso que usamos jugo, no usamos vino, usamos jugo, cuando usted tome, sigue siendo jugo. No pierde la sustancia, la mantiene. Igual que el pan o una galleta. Y enfatizo esto porque hay iglesias que creen, como la Iglesia Católica, que la copa, el contenido se transforma, y hay iglesias evangélicas que hablan de eso, se transforma en sangre de Cristo. Y el pan o la galleta se transforma en cuerpo de Cristo. No, la Biblia no dice eso. El pan sigue siendo pan con las mismas sustancias cuando uno lo traga. Y si hoy terminamos el tercer culto y sobra jugo y las galletas, si alguien se lo quiere comer, que se lo coma. No hay nada espectacular o de transformación en los elementos, como algunas iglesias creen. Ah, no, si la hostia está santificada, hay que guardarla en una cajita para la siguiente misa. No, no es así. O la copa, cuando sobra, como ya es sangre de Cristo, el cura se la tiene que tomar toda. Dichoso, ¿no? ¿Por qué se la toma toda? Porque no puede guardarse, porque es sangre de Cristo, porque creen que se transformó en sangre de Cristo. No, nosotros no creemos eso, porque la Biblia no habla de eso. Ahora, lo interesante también es que nosotros le llamamos Cena del Señor. Y esta mañana un hermano, miembro de aquí de la iglesia, nuevo hermano de aquí, viene
de otra iglesia, estuvo 40 años en otra iglesia evangélica, me dijo que la primera vez que escuchó eso fue hoy. Y quizás hay alguno que lo va a escuchar por primera vez o que nos están viendo. Esto no es la Santa Cena, porque los elementos no se transforman en santos. Sigue siendo jugo y galleta o pan. La Biblia no menciona nunca la frase Santa Cena. La Biblia menciona que esta es la cena del Señor, 1 Corintios 11:20. O la mesa del Señor, 1 Corintios 10:21. Ahora, muchas veces por costumbre, nosotros decimos la Santa Cena. Está bien y no vamos a ir al infierno por eso, no se preocupe. Pero es bueno empezar a hablar con términos bíblicos. Esta es la cena del Señor o la mesa del Señor. En las iglesias que generalmente utilizan la frase Santa Cena, creen que los elementos se transforman en santos. Y la Biblia nunca dice eso. Los santos somos nosotros, no los elementos, llámese un micrófono, una guitarra o el jugo. Ahora, ¿por qué debemos participar? Si usted tiene a Cristo, debe participar. Muchas veces los cristianos no participan. ¿Por qué? Si usted tiene a Cristo, debe participar. Por la sencilla razón que Jesús dijo, hagan esto. Hagan esto. O sea, no está diciendo si les da la gana, si se levantaron con ánimo, sino que es una orden. Hagan esto. Por lo tanto, lo vamos a hacer. Y si uno tiene a Cristo en el corazón, debe participar. En Lucas 22:19, Jesucristo dijo, hagan esto en memoria de mí. Por lo tanto, participar es más importante que cualquier excusa que tengamos para no participar. Por eso el llamado es para que si usted tiene a Jesús, si se congrega, si está en comunión, participe de la cena del Señor. Es una orden. No nos hace más cristianos, Y no es un acto que salva. Porque mucha gente antes de morir quiere participar de la cena del Señor y eso da la idea de que si no participan se sienten mal. No, nadie es salvo por obras. Esto es una obra. Somos salvos por la gracia, por la obra de Cristo. Así que si usted se está por morir, si está agonizando, no ande reclamando que le lleven la cena del Señor. ¿Para qué? La cena, además, es un acto que se celebra en comunión con los demás, no a solas. Porque el pan representa, dice Pablo, la comunión entre hermanos, ¿sí? Por eso yo cuando estoy solo en mi casa, yo no agarro una copa de jugo de vino y un pedazo de pan y voy a celebrar la cena del Señor yo solo. Porque es un acto para celebrarlo donde están congregados los hermanos, ¿sí? Por eso participamos juntos. Eso representa el pan, dice Pablo. Entonces, para participar hay que ser salvos. Hay que tener a Cristo en el corazón y estar en comunión con los demás. Y alguien dice, sí, pero yo pequé. Precisamente por eso debe participar. Porque como hemos visto hace 3 domingos atrás, cuando Jesús habla con los discípulos allí en Juan 12, todos fallamos con las impurezas y el polvo diario, nos ensuciamos los pies, pero ya estamos bañados por la sangre de Cristo. Por lo tanto, sencillamente decimos, Señor, límpiame, perdóname de las impurezas de la vida, y Él nos hace dignos para participar. Yo no soy digno para participar. Usted tampoco, tú tampoco. Él es el digno. Y a Él acudimos. Y le decimos que el Señor nos perdone. Si nos damos cuenta que estamos fallando, pedimos que nos cambie, que nos ayude. Y el Señor lo hará. El Señor lo hará. Y juntos participamos. Quiero pedirles que se pongan de pie. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos limpie si tenemos a Cristo en el corazón y disfrutaremos de este acto, recordando el amor del Señor para con nosotros. Y un elemento importante de este acto siempre debe ser la sencillez, nada de pompas, como algunas iglesias hacen. Jesús estuvo en la más sencillez con los discípulos, inaugurando este acto.
Y eso nos debe caracterizar. La sencillez, la humildad, el amor y al mismo tiempo el gozo. Oremos. Y mientras tanto pido a los hermanos que me van a ayudar aquí, que pasen. Señor, te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias y gloria a ti. Gracias por venir a morir por nuestros pecados y porque tú eres el Cordero perfecto que quita los pecados del mundo. Gracias, Señor, porque aunque allí en Jerusalén se mataron millones de corderos, desde Éxodo 12 hasta tu muerte, ninguno salvaba, solo tapaban el pecado hasta que tú llegaste y los borraste por completo. Y así también acudimos a ti para que limpies nuestros pecados y nos hagas dignos participantes de tu mesa para celebrar esta comunión contigo y aquí con nuestros hermanos y hermanas, jóvenes, adultos, que estamos caminando juntos al cielo, que compartimos luchas, dificultades, alegrías en comunión. Gracias, Señor.